Buenas tardes a todos, bienvenido un día más a Radio Espartina. Buenas tardes a los que nos escucháis en directo y buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos vayáis a escuchar después de nuestro canal de YouTube. En este programa de Ver para Leer, hoy traemos libros como terapia. Y no estén buscando en su mente esos libros de autoayuda que vemos por ahí. No, ni libros de 1000 consejos, no. Hablo de libros que han sido creados por autores que lo han cogido como terapia. Y es que no hay nada mejor que explotar en unas letras que sacar de la escritura todo lo que tenemos dentro. Así que hoy nos acompaña en este programa Mariló Martínez Muñoz, autora, que no diré escritora, porque ella me dice que no quiere que le diga que es escritora, no soy como tal, ya hablaremos de eso, de un libro cuyo título es maravilloso, que es A la felicidad no le gusta andar con penas. Bienvenida, Mariló. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Y yo de que esté. Y además también nos acompaña, aquí a mi otro lado, Virginia, que no es autora, pero creo que es parte protagonista de libros como ese. Así que buenas tardes, Virginia. Buenas tardes. Virginia además viene desde Umbrete, nuestro pueblo vecino, y Mariló viene desde Sevilla, que se ha comido todo el atasco que hay a estas horas para venir a estas partidas. Pues, ¿qué traemos esta tarde? Esta tarde hablamos de libros de terapia, libros que sirven como terapia, y es que esta tarde vamos a hablar de una palabra que creo que en cualquier casa, cuando entra, lo primero, el primer sentimiento es de miedo, el segundo tiene que ser de incertidumbre y luego la mezcla molotov, y es la palabra cáncer. Y bueno, pues para entrar directamente en materia, Mariló, ¿quién eres? Cuéntanos. Pues bueno, yo nací en la provincia, en Morón de la Frontera, de la provincia de Sevilla, aunque vivo en Sevilla capital. Y soy funcionaria de la Junta de Andalucía desde 2007, estoy casada, tengo una hija de 14 años y en el 2021 pues se presentó en mi vida el cáncer. Tuve un cáncer de ovario y tras esa experiencia pues quise escribir el libro, pensando un poco más en los demás, aunque al final también me valió de terapia para mí. Pero fue pensando un poco en los demás, porque lo viví de manera positiva, optimista y hay que ver también esa cara del cáncer, no siempre la cara del sufrimiento, de la tristeza, de la pena, un poco también la otra cara que a veces también existe. Es que cuando te sumerges en algo tan importante y tan duro como una enfermedad, ya sea cual sea, pero es verdad que el cáncer donde entra raza, es muy importante tener la mente positiva, ¿no? Os digo, os pregunto. Totalmente, ayuda mucho. Siempre decimos que la mentalidad es lo que mueve el mundo, el carácter de las personas se va haciendo también un poco con todas las vivencias, pero a la vez nuestra mentalidad positiva siempre creo que colabora para que podamos superar las barreras o al menos sigamos en pie, ¿no? No sé, contadme vosotras, contadme, Virginia. Virginia, que es luchadora de esta enfermedad, pero además activista de esta enfermedad. Así que es una manera también de entrar ahí en materia, como dice Mariló, para ayudar también a los demás, los que vienen detrás. Antes hablábamos aquí cómo se tiene que hablar de esto para que a nadie de repente diga, no, a mí no. Bueno, a ti te ha tocado, pero vamos a ver cómo vamos para adelante, ¿no? Pues cuéntanos un poco qué te dedicas. Pues bueno, yo soy Virginia, tengo un niño de 11 años, soy casada y soy enferma de cáncer de mama metastásico. Yo empecé con la enfermedad de cáncer de mama en 2016, que justo ahora hace 10 años, perdón. Y en el 2021, tras un intento de reconstrucción de la mama, me diagnosticaron la metástasis. Tengo metástasis en la columna vertebral, ¿vale? Es verdad que los tratamientos son muy duros, porque son muy duros, yo estoy en tratamiento y es verdad que te invalida mucho el tema del dolor, ¿vale? Pero aún así, cuando tengo un ratito, lo saco para ayudar a los demás, porque es verdad que cuando tú te pones frente a un enfermo de cáncer,
es verdad que muchas personas tienen la cosa de voy a molestar, pero cuando tú eres sufrido de cáncer, sabes un poco por dónde atajar. Siempre está la persona, ¿no? Evidentemente, la persona que cada uno tiene su carácter y su forma, ¿no? Pero es verdad que al tener la enfermedad me abre muchas puertas, por lo menos para mí, en cuanto a tratar con otros enfermos. Claro, es que saber de lo que habla en primera persona, yo creo que eso es lo que siempre Totalmente, ayuda a los claro. demás, ¿no? Mm. Yo además quería, un día me contaste, pero quiero que se lo cuente aquí a todos los que nos ven, ¿qué te impulsó a escribir este libro? Aparte de la enfermedad, pero ¿quién te dijo, Pues mira, oye? lo cuento está en el libro, porque yo llevaba el cáncer como yo pensaba que todo el mundo lo lleva, ¿no? Que ni mejor ni peor. Sí recuerdo muchísima gente siempre, uy, qué bien lo llevas, o qué positiva, o las típicas palabras que a veces incluso yo pensaba que era para animarte. Pero bueno, después vas conociendo también otras personas y te das cuenta que todo el mundo no lo gestiona igual. Y es verdad, porque y ni es ni mejor ni peor, como yo digo. Entonces recuerdo que 2 años después de haber tenido la enfermedad, no, 2 años, 3 años después, fui a mi revisión con mi ginecóloga, que aunque mi cáncer era de ovario, yo tenía que seguir revisándome mis mamas. Y recuerdo que ella me dijo, estando en la misma sala donde ella fue la que porque lo mío fue en una revisión, entonces ella se puso como a recordarlo otra vez todo. Y me dijo ella, uy, desde el principio has venido siempre tan positiva. Eso fueron frases de ella. Me has venido siempre tan positiva, tan feliz, qué bien lo ha llevado todo. Es así lo que me dijo ella. Y dice, ¿por qué no te has planteado dar como charlas? Y yo me quedé un poco, porque yo soy de charlas, y dice, es que podría ayudar a más personas que estén en esa situación. Yo aquí conozco a mucha gente y incluso vienen gente un poco mal y de la manera que tú lo has llevado, pues a lo mejor le viene bien a otras personas para gestionarlo, no sé. Entonces yo me quedé con un poco eso ahí detrás y al final pues decidí escribir mi historia en un libro en vez de dar charlas. El libro tiene 10 capítulos pequeños, porque el libro es pequeño, y cada capítulo yo he intentado que sea una etapa del cáncer, porque cuando vives el cáncer te das cuenta que el cáncer tiene muchísimas etapas, muchas fases, desde puertas para afuera, para la gente se queda yo creo que en el diagnóstico y en el tratamiento, pero el que lo ha vivido, porque Virginia también imagino que lo pensará igual, no se queda ahí. Hay muchísimas etapas, desde el diagnóstico, la segunda vida, los valores que te cambian después, bueno, es que hay muchas etapas. Y cada capítulo para mí ha sido una etapa del cáncer. Y a mí me hubiera gustado tener un tipo de libro así cuando a mí me dieron el diagnóstico, Claro. por lo menos para saber todo por lo que iba a pasar. A lo mejor no lo vas a pasar igual, porque cada persona la pasa de una manera y hay un cáncer muy diferente. Incluso cuando hablo de la actitud positiva, quiero siempre dejar claro que la actitud positiva no cura. Claro, ¿vale? evidentemente. Quiero Ayuda. dejar claro eso, que no cura, pero ayuda muchísimo. Por lo menos a mí me ayudó muchísimo, a mí y a mi familia. Porque al final tú eres un tsunami, eres el centro de un tsunami, que es el cáncer. Por lo menos yo es que lo comparo un poco así. Ujú. Porque llega como una ola Sí. gigante, se arrastra con todo, se lleva todo por delante. Y cuando esas olas están un poco en calma, es cuando ves verdaderamente lo que te ha dejado, a ti y a tu familia. Y como tú eres el centro de ese tsunami, las olas le van a llegar a tu familia como verdaderamente tú estés. Yo lo veo un poco así. Sí, y tienes razón, porque creo que ese tsunami a veces, inclusive cuando pasa por alguna familia, puede decir la gente, oye, esto era necesario para darnos cuenta Bueno, realmente sobre todo qué eso. era lo importante. Sí. Es que te cambia por Ni completo la forma de tener pensar. coche último modelo aparcado en la puerta, ni No. la mejor televisión en el salón, ni nada. Al final lo importante es la salud para poder estar juntos, Totalmente. para poder, aunque sea ir al campo con unos bocadillos, a pasar Sí, domingo. sí. Yo creo que por lo menos es la sensación que me da de toda la gente que habla cuando ha superado una Ujú. enfermedad o inclusive cuando está en ella y al final dice, mira que al final lo material nunca es lo que vale, Para nada, vamos. sino que está todo bien, ¿no? Ujú. Tu objetivo, ya lo hemos dicho, el objetivo con este libro, igual que el objetivo de Virginia, es ayudar a los demás, a los que estén Solamente, pasando sí. por esta enfermedad. Porque a mí, ya como he dicho antes, me hubiera gustado leer algo así, porque te vas viendo a lo mejor un poco todo por lo que vas a pasar, vuelvo a decir que no va a pasar igual que lo he pasado yo, Claro. pero sí un poco es como el camino, ¿no? Que lleva el cáncer. Y el equipo médico además siempre, supongo que va dirigiendo a las personas con lo que se van a encontrar, Claro. pero entiendo que tampoco quieren adelantar acontecimientos porque cada persona es un mundo Claro. y Sí, y no es lo mismo un médico que
por supuesto, ellos son los que nos curan y son para mí los mejores en ese sentido, pero ellos no han vivido el cáncer. Que aunque parezca Claro. el enfermo, el paciente, ha vivido unos sentimientos, unas emociones que el médico, aunque está a nuestro lado, no lo ha sentido en muchas ocasiones. Creo que los que hemos vivido, el paciente oncológico es el que puede un poquito más hablar de eso, ¿no? El médico Claro, en algunas lo que veo circunstancias es se que es perderá. importante, ¿no? Es Claro. importante para vosotras como paciente Sí, oncológico haber tenido o tener a alguien al lado sí. que cuente su experiencia, aunque sea Claro, totalmente totalmente diferente y diferente puede otro. ser, claro, no quiere decir que te leas el libro y digo, ay, me va a pasar esto, pues no me ha pasado a mí, ¿no? Pero sí Totalmente. va a haber muchas, como digo, muchas etapas, muchas fases por las que seguramente vas a pasar también. Y la incertidumbre creo que es lo peor del cáncer, por lo menos en mi caso. Una vez que ya sabes el diagnóstico, ya empieza la operación, tal, a mí me vino de todo eso muchísimo mejor. Ya me puse como más positiva, pero desde que me dieron el diagnóstico hasta la operación, porque yo tuve primero operación y después fue Ujú. tratamiento, esos pocos días que fueron pocos se me hicieron interminables, porque la incertidumbre es lo peor. Sí, eso me contabas, que la Mm. incertidumbre, el esperar, Eso cuál es el para siguiente mí fue lo paso, peor. ¿no? Sí, sí, También sí. nos puede confirmar lo mismo. Sí, Sí. muchas veces el decir, bueno, y ahora me operan, ¿y cómo me quedo? Y Sí, luego qué viene, y vale, ¿y la quimio cuándo me la van a dar? ¿Y cómo tantas me voy a preguntas, sí, sentir? ¿Y cómo? Porque te dan los rasgos generales, se te va a caer el pelo, pero puedes tener vómito, puedes no sé qué, pero mm, tú todavía no lo has vivido, ¿no? Y aparte, lo que vemos externo, yo creo, en mi caso por lo menos, vamos, mi madre falleció de cáncer y lo teníamos en casa, pero hay gente que de repente te ponen la palabra cáncer en tu casa y es lo que dice ella, es un tsunami, mm, es un tsunami. Sí, sí, porque la asociamos directamente con Muerte, dolor, claro, sufrimiento y muerte. sí, sí. con muerte, sobre todo Sí. muerte. Entonces, perdona, por eso he hecho también lo del libro, porque también existe supervivientes. Claro, y Entonces, además me hay que, gusta hay mucho que el hablar título. también de los supervivientes para cuando a alguien le den un diagnóstico de cáncer, pues que vea un poco que también hay supervivientes, que también hay parte positiva, hay parte de poderla llevar bien, hay parte, no sé, esa A mí parte, el título me encanta porque a la felicidad no le gusta hablar, andar con penas. andar con pena. Y es Porque así, yo he porque sido es siempre una como... persona muy positiva en mi vida. No me gusta ir de víctima ni de quejarme. Entonces, cuando me vino la enfermedad, pues evidentemente utilicé eso también en la enfermedad. Entonces, es muy importante porque al Además, de final todas te ayuda maneras, muchísimo. es una etapa que viví, pero que también hay que sacarle el lado positivo. Claro. Yo lo he hablado con ella, vais a conocer a compañeros seguramente en Mm, muchas salas de espera donde vaya a estar, mm, a equipo médico que seguramente será para quitarse el sombrero, ese Sí, acompañamiento. También hay que quedarse con ese lado bueno de las claro. personas. Sí, sí. El que vas a conocer personas nuevas que están pasando por lo mismo que tú y lo mismo ahí nace una amistad que es para toda la vida. totalmente, Sí. totalmente. La unión que hace en la familia, ¿no? También, un poco. Vosotras que tenéis niños, bueno, que cuando has tenido el cáncer has tenido niños pequeños y tú también. Ujú. ¿Cómo es una enfermedad en una casa con niños? Pues yo en mi caso, mi hija cuando me dieron a mí el diagnóstico tenía 9 años, que cumplía, bueno, le quedaban meses para cumplir 10. Y es que como yo lo llevé de manera tan natural, lo hablé con ella de manera tan natural, que en mi casa se vivió totalmente normal. Porque además también me vio siempre bien, yo he estado bien, he tenido un poco de síntomas también, tengo que dar gracias. El tratamiento me sentó bien, porque que también existe, Ujú, es que esta opción también te puede pasar. claro. Evidentemente, que te puede estar mal, pero también puede ser que tengas pocos síntomas. En mi caso fue así. Entonces, mi hija pues lo vivió bien. También le vino muy bien que meses antes, sin saber que en mi casa iba a entrar el cáncer, dio casualidad que vio una serie que se llama Alexa y Katia, o Ketty o algo así. Es americana, así como la típica americana así de esas de humor, Ujú. pero es de una chica adolescente que coge cáncer y con su amiga, que es vecina además, pues llevan todo, ¿no? El tratamiento, la caída del pelo, se ponen peluca. Y mi hija, que no conocía el cáncer, lo conoció en esa serie. Entonces, cuando me vino a mí, me vino muy bien explicarle, pues mira, me ha pasado lo mismo que en esa serie, esta chica, y se me va a caer el pelo como esta chica, y mi hija lo llevó muy bien. Y en tu caso, que además me comentas, bueno, has comentado que Lucas tenía un añito, ¿no? Luca tenía 13 meses. Cuando me diagnosticaron, vamos, estaba en la consulta que me lo estaban diciendo y Lucas estaba gateando en la consulta, no andaba siquiera. Pequeño. Sí. Nosotros, bueno, a medida que ha ido creciendo,
hemos ido con cada etapa suya, hemos ido explicándole lo que, lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con él de cuando me operaron para reconstruirme, fue mal la reconstrucción y me detectaron la metástasis. No me pudieron reconstruir. Y yo le dije a él cuando llegué, porque él tenía 6 años y no iba a comprender ciertas cosas, yo le dije que cuando volviera iba a tener las 2 tetas como yo hablo, ¿vale? Sí, Para mí sí, yo sí, tengo sí. una teta y una no teta, Claro. ¿vale? Así hablo yo. Y le dije cuando llegué que una vez ya estando en quirófano, no había una teta de mi talla, Claro. Qué bien. ¿sabes? Y a día de hoy sí le he explicado la realidad porque ella tiene 11 años. Claro, claro. Y ya hombre, no puedo entrar en detalles, ¿no? Pero le dije, no, es que no fue bien, Claro. ¿no? Pero en ese momento te vas como evolucionando también la madurez que tenga tu hijo Ujú. o tu hija. Y nosotros un poco, en mi casa siempre se habla de cáncer, siempre. La palabra cáncer no está prohibida. Nosotros hablamos de cáncer porque cualquier mal comentario puede hacer al final, fuera de casa me refiero, puede hacer que mi hijo tenga una preocupación que no es necesaria. Ujú. Sí, es mejor, yo creo, en este caso, como estás comentando, que ellos sean conscientes de, bueno, de cómo es la enfermedad, cómo evoluciona en su familia y cómo le puede evolucionar a otras personas. Sí, Porque si fuera escucha, ¿no? Es que un enfermo de cáncer, como lo que siempre, se muere. Un No, momento. no siempre. No siempre. No Ni siempre. siempre hay los mismos síntomas, ni siempre hay las mismas oportunidades. Entonces está bien hablarlo desde casa cuando tienes el problema en casa, no Sí. ocultarlo, no Claro. disfrazárselo demasiado. Es que si no, al final puedes hacer que él se preocupe, que no nos lo quiera comunicar, que se haya enterado en la casa, oye, pues la madre de Luca, tal, Sí. ¿vale? Y al final creas una preocupación en casa que no es necesaria, o por lo menos yo no la veo Sí, necesaria. sí. Ujú. Estoy contigo. Yo creo que es Totalmente. acierto absoluto. Mm. Y bueno, desde aquí además que sirva de consejo para todas las familias que además estén un poco en esa tesitura de ocultar, no vamos a decirle al niño para que... No, hay que explicar las cosas. Sí. Yo Totalmente. siempre he abogado por eso. Creo que Ajá. los niños tienen que ir educándose, como has dicho, pues tenía 6 años, pues le cuento que no hay una de mi talla y bueno, pues es que claro, no le puedes dar una explicación No. mucho más complicada porque su mente no la va a tañir. Pero conforme vayan pasando los años, sí tenerlo presente, igual que si hay, no sé, un familiar que tenga discapacidad o que tenga otro tipo de enfermedad, yo creo que es muy importante tenerlo en abierto. Sí. Y que ellos sepan. Y además, que si algún día alguien fuera le dice, oye, pues tu hermano, tu madre, que él mismo diga, no, te voy a contar. Totalmente, sí, sí. De hecho, ha ocurrido que alguna vez en el cole le han dicho, ¿tu madre trabaja? Y él ha dicho, no, mi madre tiene cáncer. Muy bien. Me parece perfecto. Y le vamos. puedes explicar además, pues mira, y le ocurre esto, esto y Sí, esto. y se toma unas pastillas y Claro. esto. Claro, Muy es que bien. realmente es algo que está en la mesa para Hay que todos. hablarlo. Totalmente. No es algo que sean para unos elegidos. Esto está ahí y además a día de hoy también hay, por desgracia, muchos niños que pasan esa enfermedad y está bien que los niños desde pequeños sepan todas estas Claro. cosas. Y bueno, oye, pues también es una manera de hacer unidad familiar, ¿no? Sí, totalmente. Porque si en el momento que aíslas a los niños de los problemas que hay para que no se enteren, la unidad familiar no está completa. No, hay que hablarlo. Así Y que que al final los niños se enteran de todo. eso también, que son muy pájaros. Bueno, pues contado el objetivo, yo antes he dicho que no te consideras escritora, no quieres que te diga escritora, porque has escrito un libro. Bueno, he escrito un libro, pero porque no me siento escritora, porque veo más al escritor el que, ¿no? Como tú, ¿no? Que te haces una historia, que yo no he tenido que crear una historia, ha sido mi historia. Pero también contar una historia, aunque sea tuya, hay que sentarse, hay que armarla. Bueno, Hay sí. que darle un cuerpo para que el que lea el libro le llegue. Claro, porque también. si no, Sí, sí. redactar, he ido a la compra, he Bueno, visto ya. no sé qué. No, le has dado ahí. Entonces, Sí. yo no quiero que me digas que no eres escritora, porque sí lo eres. Que no
¿Te ves ahora mismo inventándote una historia? Bueno, todo el tiempo. Leo mucho, me encanta leer. Sí, siempre estoy con un libro en mi casa, siempre termino un libro y estoy con otro. Entonces, a lo mejor eso también me ha ayudado un poco a saber estructurar el libro, ¿no? No sé. Yo leo muchísimo de siempre, me encanta leer. Siempre tengo en mi mesilla de noche un libro y termino y me compro otro. Y entonces, a lo mejor el leer pues me ha facilitado un poquito el saber hacer un libro, estructurarlo un poco, pero no deja de ser mi historia del cáncer, vamos. Y qué bonito te ha traído el libro. Uy, muchas cosas también. Muchas cosas. Bueno, a ti te he conocido, por ejemplo, gracias a mi libro. ¿Verdad? Y bueno, pues lo que más me gusta de mi libro es cuando me escriben, por ejemplo, por Instagram o alguien que la ha leído y que le ha ayudado. Es que para eso es el libro, yo no quería otra cosa. Entonces me siento súper orgullosa cuando alguien, es mi pequeño granito de arena, ha ayudado. Y yo decía, con que sea una persona, pero mira, me han escrito muchísimas. Sí, que yo lo he visto, que el año pasado Mariló estuvo en la Feria del Libro de Sevilla y allí había una cola de gente esperándote para ver tu libro y para decir cosas muy bonitas y muy interesantes. Que hasta te trajeron un ramo de flores. Me trajeron un ramo de flores. Es que me pareció súper bonita aquella tarde en la feria. Me ha escrito mucha gente, no solamente gente que ha pasado el cáncer, gente que ha leído el libro y al final el libro te demuestra que lo importante de la vida, no sé, te baja un poco los pies a la tierra, ¿no? Entonces, hay gente que ha leído el libro que no tiene nada que ver con la enfermedad y también me ha escrito diciendo que, pues eso, que la ha hecho reflexionar por lo menos. Eso es importante. Y bueno, como dice, aunque lo haya leído alguien que no haya pasado el cáncer, yo creo que ahora mismo ya poca gente puede levantar la mano y decir que no conoce a una persona o no tiene un familiar que esté pasando un amigo, por esto. un familiar, un conocido, ya eso está en todos sitios. Sí, yo creo que sí. Por eso cuando hemos hablado de hablar del cáncer, de la visibilidad, en uno de los capítulos lo he titulado Palabras que dan miedo pronunciar, porque a mí por lo menos también me pasó que al principio me daba cosa decir la palabra cáncer. Me costó trabajo, pero no por mí. Yo vi la sociedad que aún no estaba preparada para la palabra cáncer. Bueno, es que aún no está preparada mucha sociedad. Totalmente. Y entonces, es verdad que me duró muy poco, ¿eh? Yo ya después empecé a hablar tan normal, pero cuando yo hablaba tan normal con amigos incluso, con conocidos, con familiares, y yo la tenía tan asumido y hablaba tan normal, la cara de los demás le cambiaban. A día de hoy aún le cambian, porque yo a día de hoy hablo tan normal y siempre digo, pues yo he tenido un cáncer, o yo, es que lo digo tan normal. Pues cuando dices eso, la cara de las personas cambia por completo. Entonces, ese capítulo me gusta mucho porque intento darle visibilidad a la enfermedad, intento que no esté tan dramatizada, que por fin que la hablemos, que hay muchas enfermedades graves, no solamente está el cáncer, por desgracia hay muchas. Sí. Y no tiene el estigma que tiene el cáncer. El cáncer no sé por qué tiene un estigma y le rodea una nube, un estigma que al final... por eso quise dedicarle Yo creo que porque mucho tiempo ha estado a eso. Relacionado con la muerte. Claro, es que escuchar cáncer, muerte, sufrimiento, tristeza, y yo no lo viví así. Bueno, en mi caso, ¿no? No lo viví así, entonces digo, es que también puedes no vivirlo así. A lo mejor te puede pasar, tener la oportunidad o la suerte, digamos, de no vivirlo así. Entonces hay que también hablar que esta parte existe también. Por si a alguien le dan el diagnóstico, que sepa que a lo mejor vas a poderlo vivir así. O a lo mejor puedes tener una época peor, muy poco, mal, claro, y después no, y no luego sé. poco a poco ir resurgiendo demás. A mí ya digo que la actitud positiva me vino muy, muy, muy bien, pero muy bien. Yo es que, de hecho, también lo cuento en el libro, no tengo un mal recuerdo del año 2021, no lo tengo. Y fue el año de mi cáncer, y de verdad que no tengo un sentimiento malo de ese año, porque no lo viví de forma negativa, no sé cómo decirlo, pero... Es muy bonito escuchar esto. Terminó ese año sobre todo para el que no tengo ese sentimiento. Totalmente. Además, ni de un año malo, de negativo el sentimiento, no, para nada, no tengo un sentimiento así. Tengo un sentimiento de que me vino esa enfermedad a mi vida, de que fue brutal, evidentemente. Que fue el tsunami de tu casa. El tsunami de mi casa, fue muchos cambios. Y después me ha dejado también muchos cambios en mi vida, porque también mi vida ha cambiado por completo, pero no para peor en muchos casos, ¿eh? Muchas veces puedo decir que hasta para mejor en las cosas que yo ahora pienso y me aportan más felicidad en el sentido de que valoro tanto las cosas ahora, el presente tantísimo, que a veces a mí se me olvidaba. Entonces, el ser humano tenemos un fallo muy grande y es que todos creemos que mañana estamos aquí. Sí.
De verdad. Y yo Pensamos soy la mucho primera, en- que incluso pasando el cáncer a veces vuelvo a caer y vuelvo a tropezar otra vez en la misma piedra, porque el ser humano somos así. Pero el cáncer me ha enseñado a vivir más hoy. Hoy, porque es que estamos aquí hoy, Sí, que sí. mañana a lo mejor no. No. Aunque el ser humano lo digamos muchas veces y nos lo recuerden, siempre se nos olvida. Y entonces también pensamos que ese diagnóstico, ay, se lo dan a los demás, ¿no? No. Un día va a estar normal a una revisión, como iba yo, a mi revisión anual de todos los años, y de Ujú. repente estaba ahí. Claro. Entonces, eso me ha traído el valorar más las cosas y al final esa manera de valorar me lleva a un poco más también de felicidad, en ese sentido. O sea, no sé si me Sí, explico. sí, sí, sí. Es que estás Totalmente. valorando tu presente. Sí, y después el amor de los demás también. Por lo menos el último capítulo que yo lo he llamado Lo que gané tras el cáncer, ¿no? Y hablo un poco del amor que ves, que no sabes cuánta gente te quiere. Por lo menos yo no sabía cuánta gente me quería. No, porque mucha gente Se nos como olvida, ¿no? Un se poco. espera a demostrarlo cuando realmente Sí. ven a la persona necesitada. Sí, entonces ves de verdad mucho amor de los demás, incluso de gente que incluso no te conoce, porque me han pasado muchos casos de cosas, por ejemplo, ¿lo cuento? Mira, Sí, una historia cuéntalo. también lo cuento en el libro, este colgante con la palabra coraje, no sé si lo conocéis, que es de, bueno, no voy a decir la marca por no decir qué marca, pero es de una marca y lo sacó Sara Carbonero, ella lo Ah, sacó sí. y yo cuando vi la palabra coraje, digo, me tengo que comprar ese colgante. Porque yo estaba en medio del tratamiento, en medio le escribía a la marca, pero para hacerle una consulta de la locura del colgante. Y en esa consulta conté tan normal que estaba ahora mismo en plena quimio, que quería llevar ese colgante, que como que me iba a dar fuerza, ¿no? Esa palabra. Y cuando se me nada la chica me dice, ay, dime ahora mismo tu dirección postal, que te lo quiero regalar, que con esto te va a ir súper bien, ya verás. Bueno, yo me antes de llorar en ese momento, porque es una tontería, ¿eh? Sí, pero no te conoce de Pero nada. no me conoce de nada. Y yo llevo el colgante todos los días, siempre lo llevo puesto, ¿eh? Mira, Siempre. mira. La verdad que sí, yo creo que Pues tú eso es mi también te la historia. habrás encontrado Yo- de personas que están ahí para lo que necesiten, ¿no? Sí, yo he conocido mucha gente, mucha gente que no está hoy en mi vida queriendo, pero sobre todo mucha gente que está a mi lado. Sí, ¿ves? Mi familia, mis amigas. Y ahora, además, eres tú la que estás al lado, igual que a ella le regaló ese colgante, tú eres la que estás al lado porque me has comentado que aparte que colaboras en Umbrete con la Asociación contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer, tenemos una junta local en Umbrete y bueno, pertenezco a la junta local y normalmente pues organizamos cosas. Ahora tenemos el 22 de marzo la marcha contra el cáncer en Umbrete y en la segunda marcha. Este año hemos apostado por más camisetas, más dorsales. Cuéntanos dónde tiene que ir la gente a poner esas camisetas, esos dorsales para colaborar. Pues puede ser online, ¿vale? Y también puede ser, bueno, en varios comercios del pueblo se venden, que han querido colaborar con nosotros, se venden los dorsales. Y si no, pues directamente a mí o a cualquiera que pertenezcamos a la junta local. Ya, pues el 22 de marzo, A las 12 de la mañana en la puerta del ayuntamiento. un domingo De muy Umbrete. bonito para acompañaros a todas, porque seguramente estaréis muchas de las que habéis tenido cáncer ahí. Y Sí. aparte, pues muchas familias y mucha gente de esa que estamos hablando, que os quiere, que está al lado. Totalmente. Y además es que tú, a pesar de que estás pasando ahora mismo por tu enfermedad y estás con tu tratamiento, sacas huequito y te vas. Me voy al hospital Pero no al tratamiento, sino a tratar. a tratar. Sí, yo colaboro también con la Asociación Española contra el Cáncer de voluntariado en el Hospital Virgen del Rocío. Voy los viernes por la mañana, bueno, a no ser que tenga el niño o tenga algún otro inconveniente. Y lo que hacemos es que vamos a las unidades de tratamiento a charlar un ratito con los pacientes y un poco a mostrarles la cantidad de oferta que tiene la Asociación Española contra el Cáncer para ayudar a los enfermos oncológicos y a los familiares sin nada a cambio. O sea, no hay que ser socio, no. Y te encuentras tantas historias y en ese momento no eres tú la enferma, sino estás escuchando y tienes una escucha tan activa en el sentido de que tú sabes realmente por qué está pasando.
Es que es lo que hablábamos antes. Claro, Es que porque tú lo has el pasado médico también. es el que cura, pero tú eres el que lo has sufrido y lo has vivido, Totalmente. has visto todas esas etapas. Qué mejor tú que, Sí. o cualquiera como tú, que cuando el enfermo le diga realmente, mira, es que yo ahora mismo estoy, pues con eso, con lo que me estás diciendo, la incertidumbre de, es que me van a operar, pero no sé cómo me va a ir. Pues le Sí, voy a decir, mira, pues después seguramente Claro. te has de... Porque ya lo has pasado y además no es lo mismo, totalmente. no es hacer castillo en el aire, ¿no? Es, seguramente diréis, mira, pues a mí me operaron y me fue así, esa, o sea. Lo que Y pasa ya que es alguien que te está contando su experiencia. sí, pero yo normalmente ahí soy voluntaria, no soy enferma. Vale. No voy contando que yo soy enferma o yo he pasado, ¿no? Porque en ese momento yo no soy la protagonista. El protagonista es la persona que tengo enfrente y que necesita hablar, o los familiares que muchas veces se desahogan con nosotros, o los mismos enfermos que no son capaces de contar a la familia un poco las cosas que tienen en su cabeza, ¿vale? Y hacemos un poquito esa escucha y ese ofrecimiento a que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, hace poco hubo un taller de maquillaje y bueno, pues nos quedamos sin cejas, te quedas sin Claro. pestañas, ¿vale? Y se llamaba el taller Ponte Guapa. Vale, yo asistí, yo la verdad que no me maquillo mucho ni entiendo mucho de eso, pero mira, pasamos un ratito tan bueno. Las Qué mujeres bien, que se qué apuntaron al bien. taller, a la que no tenía pestañas ni cejas, le sacaron pestañas y cejas. Claro, qué guay. ¿Sabes? Pues son esos ratitos lo que al final dices tú, ostras, qué llena me siento ahora mismo, ¿no? Claro, es también una evasión un poco, es dejar las Sí, penas dejo yo y de agarrar ser, la felicidad de claro, pasar un rato con una serie de Sí. personas, reírnos de nosotras mismas. regalarle tu tiempo, ¿sabes? Yo digo el viernes por la mañana y en realidad, verá, me cuesta, ¿no? Porque yo tengo mucho dolor, ¿vale? Aún así me trato mucho el dolor, pero tengo mucho dolor, pero hago ese esfuerzo para ir el viernes y que luego vengo que digo, Te merece la Te pena. compensa me todo. compensan, vamos, por supuesto que me compensa. También tengo compañeros que no han pasado por, compañeros y compañeras que no han pasado por la enfermedad y que son también maravillosos tratando a los pacientes. Y les compensará en otros aspectos. Sí, Al final la solidaridad hace que el que es solidario y da y ve ese beneficio, yo creo que se le podría llamar hasta egoísta, porque está pensando en ti mismo. De decir, totalmente. míralo, ahí está, ayudando nada más que para irse así de grande a su casa, ¿no? Sí, la verdad Pero que es es súper gratuito y a la otra reconfortante. persona también le Sí, da. mira, normalmente cuando vas parece como que todo el mundo se pone de acuerdo. Y este último viernes que he estado, la gente dio la casualidad que hubo varios pacientes, la mayoría de, porque nosotros vamos, la hematología, ¿vale? Está diferente al resto de cánceres de tratamiento, la unidad de tratamiento. Y cuando fuimos a la de hematología, un agradecimiento, gracias por lo que hacéis, de verdad nos fuimos mi compañera y yo que dijimos, ostras, ¿sabes? Qué bien, ¿no? Qué bien te vas de poder ayudar y hombre, y que tienes un feedback, ¿no? Claro. De Sí. que la gente está utilizando los servicios, de que le agrada que estemos allí, de un poco. Y es Así súper que gratificante, es muy Claro. gratificante. para todo el que nos esté escuchando, ya sabe que tiene un hueco en la Asociación Totalmente. Española contra el Cáncer para ayudar, para colaborar económicamente, para ir a la carrera el día 22 a un brete. Sí, Y si quieres realmente llevarse ese abrazo realmente que te están dando esos pacientes en ese momento, pues seguro tenéis las puertas abiertas para sí, todo el que por quiera supuesto. ayudar, que es muy importante. Yo quería terminar un poquito aquí con un consejo que lancéis a todo el que le haya llamado a la puerta hoy el médico y le haya dicho, mira, tu diagnóstico es este. Un consejo a corto plazo. A corto plazo, pues que no piensen en negativo. Aunque es difícil, es muy difícil, ¿eh? Lo sé, pero que intente no pensar en negativo, que intente vivir el momento de ahora, de hoy y de cada día, de que cada día intente pues levantarse lo más positivo, pensar en me voy a curar o voy a intentar curarme, voy a coger el tratamiento, no pensar en el futuro, porque el futuro no lo sabemos
y morir, nos vamos a morir todos, Totalmente. tanto los del cáncer como los de no. Sí, sí, tenemos toda Con la lo fecha cual, puesta en exacto. algún sitio que nadie la ve, pero la Con tenemos lo cual puesta. yo creo que vivir hoy. ¿Y tú? ¿Qué nos Yo lanzas? estoy de acuerdo con ella en lo de vivir hoy. Lo que pasa es que yo sí considero que es muy complicado cuando te encuentras ahí en el principio. Sí. Es muy complicado a lo mejor pensar en positivo, porque yo, por ejemplo, lo hago ahora ¿no? Mirando toro pasado, a como toro le dicen. pasado, a toro pasado. Yo lo que creo que hay que vivir el hoy en el sentido médico. Es decir, es verdad que es muy difícil no buscar en internet. Es Ay, muy qué daño ha difícil, hecho el internet de las muy cosas. difícil, pero sí guiarte mucho por tu oncólogo Hombre, por supuesto. y lo que te vaya diciendo y lo que Agarrar que- la mano del profesional. Sí. agarrar la mano del profesional y paso por paso, ¿no? Porque a veces uno cuando se encuentra en ese momento no entiende, por mucho que te expliquen, no entiendes todo el futuro. Y cuando ya salgas de ese bache, como ha dicho ella, piensa en el hoy, porque es lo único El que hoy. existe. Solo. Pues con el hoy es súper bonito ese consejo. A mí me gustaría, en mi programa siempre quiero dar una pinceladita de algo que nos llevemos y es una palabra que está en nuestro diccionario y que mucha gente seguramente no haya escuchado. La palabra que tengo yo elegida para el programa de hoy ha sido filis. Y filis, en nuestro diccionario de la Real Academia Española, dice que es la habilidad, gracia y delicadeza en hacer y decir las cosas para que salgan con la última perfección. Así que creo que el consejo que habéis dado es totalmente filis. Así que con esto os voy a dejar. Yo me quedaría aquí toda la tarde con vosotras porque me ha encantado. Muchas gracias por venir, Virginia. Muchas gracias por haberme invitado. He pasado un rato muy, muy agradable y por haber conocido a ella. A Mariló y muchas gracias, Mariló, por cruzarte Sevilla a estas horas, Vamos, por nada. venir a Gracias vernos a aquí ti. a Espartina. Y bueno, pues ya sabéis todo que tenéis en las librerías A la felicidad nos gusta andar con pena, a Mariló y seguramente algún proyecto literario futuro nos traerá algún día. Gracias por invitarme. Alejandro Fidalgo a los mandos. Nos despedimos. Hasta la próxima de Ver para Leer.